Buenas noches, comunidad de Shade. Me llamo Mauro Enrique y la historia que voy a contar hoy sucedió en 2010 y desde entonces nunca volví a ser el mismo, porque lo que voy a contar me marcó profundamente y cambió mi forma de pensar, de entender la vida y también cambió mi forma de relacionarme con las cosas del más allá. Porque hoy sé que ciertas cosas existen y son reales. Nunca fui un hombre de muchas palabras. Vivo como aprendí de mi padre y mi abuelo, trabajando duro, respetando a los demás y haciendo lo correcto. Nací y me crié en este pueblo escondido entre las montañas del interior de México, donde los días pasan lentos y la vida sabe a elote asado, huele a lluvia y suena a campanas de la iglesia al atardecer. Aquí, todos se conocen por el nombre y por las historias. Cada casa colorida guarda secretos y tradiciones pasadas de generación en generación. La plaza central es el corazón del pueblo, donde los chamacos corren, los viejitos juegan dominó a la sombra de los árboles y los turistas, de vez en cuando, se paran a tomar fotos de las fachadas con murales pintados a mano, llenos de santos, calaveras y flores. Es ahí, justo frente a la iglesia, donde está mi puesto. Trabajo vendiendo tacos y aguas frescas. Mis tacos de carnitas, al pastor y de tripa son conocidos en todo el pueblo, y mi esposa, Judite, siempre dice que si cobrara más caro, ya habríamos comprado hasta una tele más grande. Pero yo soy hombre de rutina, y con lo que tengo me basta. Me levanto temprano, preparo los ingredientes, monto el puesto con la ayuda de Damián, mi hijo menor, que siempre se ofrece a cargar las cajas, y me quedo ahí hasta que el sol empieza a caer detrás de la sierra. Judite trabaja en la tienda de Doña Carmen, vendiendo artesanías, telas bordadas y chucherías que encantan a los turistas. Es una mujer firme, siempre con un paliacate en el pelo y una forma dulce de hablar con la gente. Ana y Paula, mis dos hijas mayores, ya saben cuidarse solas. Van a la escuela solitas con Damián y regresan a principios de la tarde. Se quedan en casa hasta que llegamos, con Doña Rosa, nuestra vecina, echándoles un ojo. Doña Rosa es de esas señoras de antes, con fe fuerte, crucifijo en el cuello y una colección de santos regados por la sala. Vive diciendo que el mundo de hoy perdió el respeto por los muertos y por los vivos. Los fines de semana, la plaza se llena. Las familias salen a pasear, a comer un helado, a comer en la calle. La banda municipal toca algo alegre y el padre se empeña en pasar saludando a todos con una sonrisa bendita. Es en esa sencillez que pasa la vida. Día tras día, sin sobresaltos, sin grandes sorpresas. Nunca fui de hacerle caso a las historias de aparecidos, aunque crecí escuchando casos sobre la Llorona, el Cadejo, o gente que ve bultos en el maizal de noche. Creo que la gente inventa esas cosas para darle emoción a la vida, o para enseñarle a los hijos a no andar vagando por ahí después de que se mete el sol. Yo no le tenía miedo a la oscuridad, al menos no hasta ese día, porque todo empezó con una mujer que nunca había pisado nuestro pueblo. Y cuando apareció, con esa mirada extraña y las palabras susurradas con coraje, algo que no entendí en el momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo, como si las montañas alrededor del pueblo hubieran escuchado y se hubieran quedado calladas. Pero eso ya es otra parte de la historia. Era una tarde común, calurosa y seca, como tantas otras por acá. El cielo estaba despejado, solo con unas nubes flojas arrastrándose sobre los tejados rojos del pueblo. Yo ya estaba terminando de preparar los tacos para la clientela del final del día. Judite había pasado por el puesto para darme un beso en la frente antes de irse a la tienda. Y Damián se quedó ayudando un rato más antes de salir corriendo con sus hermanas hasta la escuela. Todo igual, todo en su lugar. Fue cuando vi a esa mujer,
Al principio, no le di mucha importancia. Estaba sentada en una banca de la plaza, encogida en un poncho mugriento que le cubría hasta la cabeza. Sucia, flaca, parecía más un bulto olvidado por el tiempo. La gente de aquí es acogedora, pero también desconfiada. Y esa mujer, bueno, yo conozco cada cara que vive por estos rumbos, y la de ella nunca había pasado por aquí. Se acercó despacio. Sus pasos eran silenciosos, como si los pies no tocaran el suelo. Llegó cerca de mi puesto y se me quedó mirando. Sus ojos, eso me dio escalofrío, negros, profundos, demasiado hundidos, como si no reflejaran la luz del mundo. ¿Tiene algo para darme, señor? Tengo hambre. La voz era ronca, casi un susurro, con un acento que no era de aquí, ni de ningún lugar que yo reconociera. Extendió la mano, pidiendo comida. Yo, que siempre tuve la costumbre de dar sobras a quien lo necesita, pero nunca dinero, dudé. Esa mujer no era solo un cuerpo hambriento. Había algo en ella que me dejó inquieto. Un olor extraño en el aire, una energía pesada, como si el tiempo alrededor hubiera disminuido el paso. Si quiere comida, tiene que ayudar. Puede lavar unos trastes allá atrás, luego le doy un plato, dije, tratando de mantener la firmeza. Fue entonces que todo cambió. Me miró fijamente por largos segundos, como si escarbara mi alma. Sus ojos parecieron brillar por un instante, y algo se retorció en su rostro. No era odio común. Era antiguo, era puro, como si cargara una malicia acumulada por siglos. No sabe lo que acaba de hacer. Usted verá, usted va a aprender el precio de negarle comida a quien lo necesita, dijo, y su voz pareció hacer eco dentro de mi cabeza, como si no viniera solo de su boca, sino del mismo suelo bajo mis pies. En ese momento, una ráfaga de viento helado vino de la nada y sacudió todo a mi alrededor. La mujer me miró fijamente por unos segundos más. Después de eso, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Pensé que era solo el cansancio, el calor o mi cabeza queriendo ver más de lo que había. Pero esa noche, cuando llegué a casa, la puerta de la cocina estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Judith pensó que alguna corriente de aire podía haberla empujado, pero el cerrojo estaba girado, como si alguien hubiera usado la llave. Los niños estaban asustados. Paula dijo que vio una sombra parada en la puerta antes de irse a dormir, pero pensamos que era solo imaginación. Al fin y al cabo, todo parece más aterrador cuando uno es niño. Pero yo ya sentía que algo andaba mal. Sentía que había hecho algo más que negar un plato de comida. Era como si un nudo me apretara la nuca, una sensación de que alguien me observaba, incluso en la oscuridad. Hasta los perros de la calle dejaron de ladrar esa noche. Y las chicharras, que normalmente cantan sin parar, se callaron de repente. Y en medio del silencio, antes de cerrar los ojos, lo escuché. Un susurro, viniendo de dentro de la casa, débil, ronco, como el de la mujer en la plaza. No sabe lo que acaba de hacer. Al principio traté de ignorarlo. Atribuí todo a la casualidad, la puerta abierta, los ruidos extraños, el escalofrío constante en la espalda. Me convencí de que estaba cansado, que era solo la mente jugándome malas pasadas. Pero los días siguientes probaron que aquello era más que una simple perturbación. En el puesto, las ventas empezaron a caer sin explicación. Los clientes habituales pasaban de largo, desviaban la mirada. Uno de ellos hasta comentó sin querer que la comida ya no parecía tener el mismo sabor. Y yo juro por todo que preparé los tacos como siempre lo hice, con el mismo cuidado, los mismos ingredientes, el mismo fuego lento, pero aún así todo se agriaba, como si algo invisible tocara cada plato antes de llegar a la boca de alguien. En casa, las cosas también empezaron a descomponerse. Damián tuvo fiebre una noche, pero no era una fiebre común.
Temblaba como si tuviera frío, aunque estuviera tapado hasta el cuello. Hablaba dormido, cosas sin sentido, pero con una voz que no era la suya. Judith se desesperó, y yo también. Lo llevamos al médico del pueblo, que dijo que no era nada grave, solo un virus. Pero yo sabía que era otra cosa. Lo sentía. La mirada de Damián parecía ausente. Durante horas solo miraba fijamente el techo, en silencio, como si viera algo que nosotros no veíamos. Las niñas empezaron a pelearse entre ellas, algo raro. Ana, que siempre fue tranquila, tiró un vaso al suelo en un ataque de rabia y luego lloró por más de una hora. Paula decía que oía a alguien llamando su nombre cuando estaba sola. Una voz femenina, susurrada, viniendo del patio. Y luego vinieron los olores. En casa, de vez en cuando, surgía un olor horrible, a podrido, como carne que se quedó días al sol. Y siempre venía acompañado de un viento helado, incluso en los días bochornosos. Judith limpiaba y perfumaba todo, pero el olor volvía, principalmente por la noche. En el puesto, las cosas desaparecían. Utensilios, trapos, platos, como si fueran llevados por manos invisibles. Y en las noches en que me quedaba más tarde organizando las cosas, oía pasos en la plaza vacía. Una sombra cruzaba de un lado a otro, pero nunca aparecía por completo. Un bulto envuelto en algo oscuro que a veces se detenía y me miraba, incluso de lejos. Yo lo sentía. Era ella, la mujer de la plaza, la que me echó esa maldición. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba rodeado de fuego y en el centro de las llamas, ella me observaba con los ojos vacíos, susurrando palabras que no entendía. Siempre me despertaba sudando, con el corazón acelerado y una presencia al lado de mi cama. Cuando encendía la luz, no había nada, pero el colchón todavía estaba hundido, como si alguien se hubiera acostado ahí. Un día, intenté comentarlo con Judith. Le conté de la mujer, de la maldición, de las cosas extrañas, pero ella solo me miró con lástima. Dijo que estaba cansado, estresado, y que eso estaba afectando mi cabeza, pero yo sabía la verdad. Sabía que había dejado entrar algo cuando le negué ayuda a esa mujer, y ahora esa cosa caminaba a mi lado, dentro de mi casa, en mi cuarto, alrededor de mis hijos. Esa mujer hizo algo, eso no salía de mi cabeza, estaba seguro. ¿Quién era ella? Necesitaba entender para tratar de encontrar una solución. Nunca fui un hombre miedoso. Siempre pensé que lo que no se ve, no se toca, no existe. Pero después de lo que pasé, yo mismo ya no sé dónde termina la realidad y empieza el delirio. Solo sé que todo se volvió diferente, más pesado, más oscuro, más frío. Las cosas extrañas que antes solo me pasaban a mí, empezaron a extenderse por toda la casa. Primero fueron ruidos, golpes sordos en el techo durante la madrugada, pasos apresurados por el pasillo cuando todos estábamos en la sala. Después, objetos que desaparecían de un lugar y aparecían en otro, como si alguien nos estuviera jugando bromas pesadas, solo que nadie entraba o salía de la casa aparte de nosotros. Judith fue la primera en confrontarme. Dijo que ya no podía dormir bien, que sentía que alguien la observaba desde el espejo del cuarto. Dijo que cierta noche se despertó con el sonido de la llave del fregadero abierta, y cuando fue a revisar, encontró el agua corriendo roja, como sangre. Fui a ver también. Todo estaba seco, pero el olor metálico se quedó en el aire hasta el día siguiente. Ana dijo que vio a una mujer en la puerta del cuarto, de pelo enmarañado y pies sucios, parada, mirándola sin parpadear. Paula tuvo una pesadilla con la misma mujer, pero en el sueño, ella sonreía mostrando dientes afilados, como los de un perro. Damián empezó a dibujar figuras con ojos negros y rostros pálidos en todas las hojas de la escuela. La maestra llamó a Judith, preocupada. El ambiente dentro de la casa era de pavor. La vecina que solía cuidar a los niños dijo que no volvería más.
Dijo que oyó una voz llamando su nombre, saliendo de dentro de nuestra estufa. Así es, de la estufa. Las ventas en el puesto se desplomaron drásticamente. La gente dejó de pasar por ahí. Algunos decían que sentían un escalofrío al acercarse. Otros simplemente cruzaban la calle. Un día, encontré mi puesto con todas las bebidas quebradas en el suelo y los tacos regados, como si un animal hubiera pasado por ahí. Pero no había rastro alguno, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con la mujer, aquella misma que apareció frente a mi puesto, con el vestido roto, los pies lastimados y la mirada furiosa. Solo que ahora, en el sueño, ella caminaba detrás de mí por callejones oscuros, y cuando intentaba correr, mis piernas pesaban como plomo. Siempre me despertaba sudando, con el corazón en la garganta. La presencia de ella estaba en todas partes. Yo lo sentía. En las sombras de los cuartos, en los ruidos ahogados de la casa, en el espejo del baño que se empañaba aunque nadie se hubiera bañado. Fue cuando decidí buscar ayuda. Un conocido me habló de un curandero, un señor viejo que vivía en las afueras del pueblo, conocido por lidiar con esas cosas que nadie más quería tocar. Fui a verlo, sin decirle a Judith. Tenía miedo de que pensara que me estaba volviendo loco. El viejo me escuchó en silencio. Después, respiró hondo y dijo: «Usted le negó ayuda a quien tenía hambre, pero lo que ella carga va más allá del estómago vacío. Hay algo más ahí, algo antiguo. Ella no era solo una mujer abandonada, era un receptáculo, una sierva del mal, y ahora el mal vive con usted». Me entregó un puñado de hojas secas, un pedazo de carbón negro y una bolsita de sal gruesa. Me mandó a hacer un círculo con la sal alrededor de la casa al anochecer, encender el carbón con las hojas y rezar una oración específica que él escribió en un papel amarillento. Hice exactamente como él me indicó. Esa noche, el cielo estaba sin estrellas. El aire parecía más denso, como si cargara electricidad. Cuando el carbón empezó a arder, soltó un humo espeso que olía raro, una mezcla de incienso y carne podrida. Y mientras rezaba la oración, el papel se prendió solo, aunque estaba húmedo de tanto que mis manos sudaban. En ese momento, las luces de la casa se apagaron. Los niños gritaron. Judith salió corriendo del cuarto, preguntando qué estaba pasando. Y entonces ella apareció, en la puerta de la casa, fuera del círculo de sal. Sus ojos eran 2 hoyos negros, el rostro, desfigurado por el odio. Se quedó ahí, inmóvil, por largos minutos. Después, abrió la boca y murmuró algo que hasta hoy no puedo olvidar. «Me negaste. Ahora yo tomo lo que es tuyo». Y desapareció en el viento, pero la amenaza se quedó en el aire como una advertencia. Ella no se había ido, solo estaba esperando el momento justo para cumplir lo que prometió. Esa noche, después de que la mujer apareció frente a nuestra puerta y desapareció como humo en el viento, el silencio se instaló de forma aterradora. Los niños temblaban en el sillón, abrazados unos a otros. Judith trataba de mantener la calma, pero yo veía en su mirada el mismo terror que me invadía por dentro. Durante 3 días, todo quedó en suspenso. La electricidad de la casa fallaba todo el tiempo. Los espejos se empañaban, aunque no hubiera vapor. Y el olor a moho y tierra mojada se infiltraba en cada cuarto. Damián tuvo fiebre, pero el médico no supo explicar la causa. Ana empezó a caminar sonámbula por la casa. Paula se encerró en el cuarto y dijo que una mujer le susurraba su nombre por la noche. Yo sabía que eso era el cobro de la maldición, y, de alguna forma, la mujer, o lo que fuera que ella fuese, había decidido que no me iba a afectar directamente, sino a través de los que más amaba. Fue entonces que volví con el curandero. Llegué a su casa antes del amanecer, cansado, abatido,
con los ojos hundidos y el cuerpo doliendo como si hubiera envejecido años en una semana. Él me recibió en silencio. Me miró como si ya supiera lo que iba a decir. Ella quiere que usted sienta lo que ella sintió: soledad, rechazo, pérdida, dijo, mientras revolvía en una canasta de raíces secas y velas amarradas con cinta roja. Le expliqué que quería acabar con eso, que haría lo que fuera necesario. El curandero me dio instrucciones para un ritual de limpia, pero me advirtió: no era garantía de salvación. Aquello que había sido despertado no era una simple alma en pena, era una entidad ligada al resentimiento más profundo, al dolor de la exclusión, al hambre, a la desesperación. Ella no quería comida, quería reconocimiento, dignidad. Usted se lo negó. Ahora tendrá que abrir un espacio en el mundo para que ella se vaya. Volví a casa con un plan y con miedo. Esa noche, preparé todo como el viejo me enseñó: un altar con pan, agua, sal y una vela negra. Un pedazo de tela del puesto, una ofrenda simbólica de mi error. Encendí la vela, me senté en el suelo y empecé a rezar. Pedí perdón, con sinceridad. Pedí que ella me escuchara. Dije que ahora veía, que ahora entendía. La vela tembló. La llama creció hasta casi tocar el techo, y entonces ella apareció de nuevo. Dentro del círculo de sal, como si hubiera sido llamada. Su rostro ya no estaba desfigurado, pero seguía sombrío, triste. Me miró. No dijo nada. Extendió la mano, y yo extendí la mía. Cuando nuestras manos casi se tocaron, ella desapareció, como polvo llevado por el viento. La vela se apagó sola, y el silencio volvió. Pero esta vez no era el silencio del miedo, era un vacío tranquilo, como si algo se hubiera ido para siempre. A la mañana siguiente, los niños se despertaron bien. Reían, jugaban. El mal olor desapareció. Los espejos volvieron a la normalidad. La estufa funcionaba sin susurrar. Judith lloró aliviada. Volví al puesto días después. Poco a poco, los clientes reaparecieron. Algunos todavía evitaban mirarme directamente. Otros decían que sentían una paz extraña al pasar por ahí. Nunca más vi a la mujer, ni en sueños, ni en las sombras. Pero desde entonces, siempre dejo un plato de comida extra en la orilla del puesto, y cuando alguien aparece pidiendo ayuda, doy antes de preguntar. Aprendí de la manera más difícil que hay dolores que no se ven, y que negar ayuda puede abrir puertas que jamás deberían ser abiertas. Hoy, todavía sueño con esa mujer a veces, pero ella me mira y no dice nada, desapareciendo en la oscuridad. Cuando me despierto, no me siento amenazado, pero siento como si fuera un recordatorio de que si algo parecido vuelve a pasar, debo ser más comprensivo con los dolores de otras personas. Y de hecho, a veces, siento como si esa mujer o alguien parecido a ella fuera a aparecer en mi puesto cualquier día de estos, y debo estar listo para hacer lo correcto. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Gerardo, y lo que voy a contar hoy comenzó hace 11 años. En 2014, cuando recibí una herencia inesperada de mi hermano. Desde el día en que ese baúl llegó a mi casa, nada fue igual. Todo cambió, y aún hoy sigo sintiendo miedo y tengo pesadillas con ese maldito baúl. Siempre me gustó el silencio del campo, la manera en que el viento sopla entre los maizales, el sonido distante de las gallinas escarbando detrás de la casa y el olor a tierra mojada en las frescas mañanas de otoño. Era así desde niño, cuando aún corría descalzo entre las hileras de agave con mi hermano Antonio. Pero hace tiempo que él se fue de aquí. Hace tiempo que esta tierra se quedó solo mía. Antonio eligió la ciudad. Desde que nuestro padre murió, quedó claro que él no quería saber de ganado, siembra o rezos de novena.
Se fue temprano, con la ropa que traía puesta y una mirada que ya no pertenecía a este lugar. Heredamos el rancho juntos, pero él nunca quiso parte alguna de él. Solo aparecía de vez en cuando, con ese olor a perfume caro y el cansancio de quien no dormía bien. Yo hasta me casé, pero no fui feliz. Mi esposa Rosalía pidió el divorcio cuando me negué a vender el rancho e irme a vivir a la ciudad con ella. No tuvimos hijos, así que el rancho se quedó solo para mí cuando ella se fue. Ella ni quiso saber de la propiedad. Le di su parte de los bienes en el divorcio, pero su parte del rancho no la quiso. Un día recibí una noticia triste. Me enteré de la muerte de mi hermano Antonio por una carta, una de esas con sello y papel membretado de despacho de abogados. Antonio había muerto repentinamente, sin avisos, sin despedidas. No me dijeron exactamente cómo, solo dijeron que había tenido un mal súbito en el trabajo. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya estaba muerto cuando llegó. Pero la causa de la muerte y qué pasó exactamente en el trabajo que lo llevó a sentirse mal, eso nunca lo supe. Y tal vez fuera mejor así. La ciudad siempre esconde más de lo que revela. Ahora, ni siquiera pude asistir al funeral, porque cuando recibí la noticia el entierro ya se había realizado. Eso me pareció extraño. No hablaba mucho con Antonio, pero era mi hermano. No hubo llamada telefónica, nada. Solo esa carta del abogado. Lo raro fue lo que venía junto con la carta. Según el testamento, sus hijos y su esposa heredaron prácticamente todo. La casa, los coches, las cuentas, los bienes. Pero para mí había una sola cosa: un baúl. Un baúl de madera oscura, con detalles tallados y una cerradura antigua. El abogado dijo que era deseo expreso de Antonio que ese baúl me fuera entregado directamente a mí. Solo eso. Nada más. Aquella tarde, cuando la camioneta llegó, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas y los caballos andaban inquietos en el corral. Ramón, uno de mis empleados, me ayudó a descargar el cajón. Era pesado como una tumba. Lo dejamos en la sala, sobre la alfombra vieja de mi madre, justo al lado del altar de los santos. No quise abrirlo en ese momento. Aquello me daba una sensación mala, como si el aire se volviera más denso alrededor del baúl, como si la madera, aún húmeda del rocío de la ciudad, exhalara algo más allá del olor a pino. Pasé toda la noche con un peso en el pecho. La radio chillaba entre estaciones, los perros ladraban a la oscuridad del patio y, por un instante, juré ver la sombra de un hombre pasar por el porche. Fui hasta la puerta con una lámpara de aceite en la mano, pero no había nada allá afuera, solo el viento seco levantando polvo. Volví adentro y me quedé mirando ese baúl. No sabía qué había allí dentro, pero sabía que no era solo madera y hierro. Había algo más, algo que parecía haber venido junto con la muerte de mi hermano. Algo que ahora vivía conmigo. Recé, pero las palabras me salían secas, como si la fe también tuviera miedo. A la mañana siguiente, los cuervos aparecieron en el techo del granero. Nunca había visto tantos de una sola vez. Y el baúl seguía allí, cerrado, esperando. En los días que siguieron a la llegada del baúl, el rancho dejó de ser el mismo. Era como si el tiempo hubiera cambiado por dentro de las paredes de la casa. El olor del café por la mañana ya no me despertaba con el mismo ánimo, y hasta los animales parecían más callados, más huraños. Incluso las campanas de la iglesita a lo lejos parecían tocar en un tono más bajo, apagado, como si el propio aire estuviera cargado de una tristeza antigua. No abrí el baúl. Algo me lo impedía. A veces me quedaba parado frente a él por largos minutos, observando los tallados en la madera, figuras extrañas, casi primitivas. Uno de ellos recordaba un rostro distorsionado. Otro, lo que parecía ser una cruz invertida rodeada de espinas.
Por más que intentara convencerme de que era solo imaginación, algo en esa madera parecía pulsar. Ramón, que me ayudaba con el ganado, fue el primero en comentar. «Don Gerardo, ¿no siente el aire pesado?», dijo, limpiándose el sudor de la frente, parado a la sombra del corral. «Desde que llegó ese baúl, los animales andan asustados. Las vacas berrean por la noche. Los perros no se acercan a la casa». Yo quería reír, decir que era solo leyenda, superstición de rancho. Pero yo también lo sentía. No dormía bien. Soñaba con ruidos de cadenas, con golpes en la puerta y bultos parados al borde de la cama. Me despertaba empapado, el corazón martillando como un tambor. Cierta noche, oí pasos en el pasillo. La casa es antigua, los tablones crujen con cualquier movimiento. Pensé que fuera Ramón, o tal vez alguno de los chicos del pueblo que a veces venían a jugar por ahí, pero cuando salí del cuarto, no había nadie. El pasillo estaba oscuro, aún con la luz de la lámpara encendida, y el baúl, allá en el rincón de la sala, parecía más oscuro que el resto de la casa, como si absorbiera la luz alrededor. Esa noche, tuve la primera pesadilla. Vi a Antonio. Estaba pálido, los ojos hundidos, y me llamaba desde el otro lado del campo. Pero su voz venía como un susurro distorsionado, como si estuviera hablando debajo del agua. Señalaba el baúl, luego a mí, y entonces desaparecía entre los maizales, tragado por la niebla. Me desperté con un grito atascado en la garganta y el corazón acelerado. Bajé a la sala. La casa estaba sumergida en el silencio. Pero cuando pasé cerca del baúl, oí algo, 3 golpes, como si algo o alguien estuviera allí dentro. No lo abrí. Al día siguiente, Ramón no apareció para el trabajo. Fui hasta su casa y encontré a su mujer, desesperada. Dijo que él pasó toda la noche repitiendo que alguien lo observaba desde la ventana, que oía voces, y que al amanecer tomó el caballo y desapareció por el camino de tierra, sin decir a dónde iba. La noticia se esparció rápido entre los pocos habitantes de alrededor. Pronto empezaron a decir que el rancho estaba maldito, que Antonio había traído la oscuridad de la ciudad y me la había dejado. Una mujer mayor, conocida por rezar bendiciones, pasó frente al portón, hizo la señal de la cruz y dijo en voz baja: «Ese baúl no fue dejado, fue enterrado aquí a propósito». Volví a casa con la cabeza llena. Miré el baúl y por primera vez sentí rabia. Agarré una barra de hierro. Iba a abrir esa cosa de una vez. Pero cuando me acerqué, una fuerza extraña me paralizó. El aire se puso frío. Un olor a madera podrida y hierro quemado invadió el ambiente. Y entonces oí mi nombre. No con los oídos, sino dentro de la cabeza. Gerardo. Fue ahí que me di cuenta. Había algo vivo allí dentro. Y sabía quién era yo. Los días siguientes se confunden en mi memoria, como si el tiempo hubiera sido doblado, revuelto por una fuerza que no entiendo. El rancho, que antes era hogar y refugio, ahora me parecía una prisión de paredes invisibles. La luz del sol ya no me calentaba. Hasta los gallos, siempre puntuales, parecían cantar con retraso, como si estuvieran recelosos de anunciar la mañana. Las apariciones empezaron a volverse más frecuentes. Primero eran sombras, rápidas, fugaces, por el rabillo del ojo. Después, susurros en el establo mientras cuidaba de los becerros. Voces que no pertenecían a nadie de allí, murmurando en un español antiguo, casi incomprensible. Y entonces vinieron los sonidos de cadenas, arrastrándose, tintineando, dentro de la casa. Esa semana perdí 2 toros. Encontraron a los animales muertos, los ojos abiertos y la lengua estirada como si hubieran muerto de miedo. Sin marcas visibles, sin señal de ataque, solo muertos. Y al lado de ellos, en el suelo de tierra, huellas profundas, demasiado grandes para ser humanas,
y con solo 3 dedos pensé en mandar el baúl lejos. Pero ¿cómo? Era pesado, imposible de mover solo y, extrañamente, los trabajadores desaparecieron uno por uno. Primero Ramón, después Don Chema, que venía a ayudarme con la cerca, y hasta Pedro, el más joven, desapareció sin dar noticia. Me quedé solo. Fue en ese silencio que empecé a oír nuevamente el nombre de mi hermano, Antonio, susurrado por todos los rincones de la casa. Antonio, Antonio, decían las voces, como si el rancho entero fuera un gran confesionario. Entonces, en una noche de viento fuerte, tomé valor. Me puse el poncho, encendí 3 lámparas y me senté frente al baúl. Necesitaba saber qué había allí, antes de que aquello me consumiera por completo. Toqué la tapa, helada, tan fría que mis manos ardieron. Pero, al contrario de lo que imaginaba, no estaba cerrado con llave. Bastó levantarla, y el baúl se abrió con un crujido grave, profundo, como un suspiro viniendo de las entrañas de la tierra. Allí dentro no había oro ni papeles. Había una túnica negra, antigua, con bordados en rojo oscuro, casi sangre. A su lado, un libro grueso, con tapa de cuero y símbolos que jamás vi. Y debajo de todo, un crucifijo de hierro completamente retorcido, como si hubiera sido doblado a la fuerza. Cuando toqué el libro, algo en el techo de la casa crujió. La luz de la lámpara vaciló, y sentí una presencia detrás de mí. Me giré despacio. Allí estaba él, mi hermano, o lo que quedaba de él. No era carne, ni sombra. Era como un espectro hecho de niebla oscura y ojos vacíos. Me miraba con un dolor profundo y al mismo tiempo con rabia. La boca se movía sin emitir sonido, pero entendí lo que decía. Era como si su voz brotara dentro de mi pecho. Intenté impedirlo, pero vino conmigo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la figura se disipó en el aire, dejando solo el olor a tierra mojada y hierro oxidado. El libro, entonces, comenzó a abrirse solo, las páginas girando a una velocidad absurda hasta detenerse en un grabado. Un sello, un círculo con palabras escritas en latín rodeado de ojos. Fue cuando comprendí, aquello era una invocación y que, de alguna forma, Antonio se había involucrado con cosas que jamás debería. Y ahora, aquello que él liberó estaba aquí, en mi rancho, y no se iba a ir tan fácil. Después de aquella noche, no pude dormir más. Cada ruido se volvía amenaza, cada sombra, un aviso. El rancho, antes vivo con el sonido de los animales, del viento en los maizales y de la rutina del campo, se sumergió en un silencio enfermizo. Era como si hasta la tierra tuviera miedo de respirar. Durante el día, intentaba mantener alguna apariencia de normalidad. Cuidaba de las gallinas, vigilaba el establo, fingía que todo estaba bien. Pero dentro de mí crecía la certeza de que había algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. Cada noche, el libro se abría en una página diferente. Grabados grotescos, rituales escritos en latín y náhuatl, nombres de entidades que no me atrevo a repetir. Intenté quemarlo, lo juro que lo intenté. Lo llevé hasta el fogón de leña, pero las llamas parecían curvarse ante él. Las páginas no se prendían fuego. El cuero de la tapa permanecía frío como hielo. Volví a la iglesia del pueblo vecino, donde había sido bautizado. Pero el padre antiguo estaba enfermo, y el nuevo, joven e inexperto, solo sonrió con piedad cuando le conté lo que pasaba. «Eso es el duelo hablando, hermano», dijo. «La muerte nos confunde». Pero yo sabía que no era duelo. Aquello era otra cosa, un castigo, un cobro, algo que mi hermano dejó atrás, intencionalmente o no, y que ahora yo tenía que cargar. Y entonces vinieron los animales, muertos en el corral, todos con los ojos arrancados, y el mismo símbolo dibujado en el suelo con sangre seca,
El círculo del libro. La presencia de la entidad se volvió insoportable. A veces veía una figura parada en medio de la plantación, inmóvil, mirándome desde lejos. En otras, oía a alguien llamándome por mi nombre dentro de la casa, una voz grave que nunca era la de Antonio, sino algo más antiguo, más profundo, como si la propia tierra hubiera adquirido voz. Esa semana, recibí la visita de la hija mayor de Antonio, Mariana. Vino de la nada, diciendo que quería ver el rancho de la familia. Me quedé desconfiado. Ella nunca había mostrado interés, pero acepté, al fin y al cabo, era sangre de mi sangre. Al entrar en la sala, Mariana se detuvo frente al baúl y palideció. ¿Realmente te dejó esto?, preguntó. Asentí. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que me erizó hasta los huesos. Mi padre se involucró con un grupo, gente extraña, que prometía poder, juventud, riqueza. Hacían rituales. Yo pensaba que era solo superstición, cosa de gente vacía. Pero él cambió después de eso. Se quedaba callado. Escribía en un diario escondido. Y un día desapareció por 2 meses. Cuando volvió, era otro hombre. Le mostré el libro. Ella no quiso tocarlo. Solo dijo que, si yo tuviera juicio, enterraría todo bien profundo, en tierra bendita. Esa noche, Mariana no durmió en el rancho. Tomó el coche y se fue. Y yo me quedé con el baúl, el libro y la presencia que ahora respiraba a mi lado. En la madrugada me desperté con los gritos de los cerdos. Cuando corrí hasta el chiquero, vi algo que jamás olvidaré. Una criatura enorme, con cuernos retorcidos y cuerpo cubierto de pelos oscuros, agachada frente a uno de los animales muertos. Me vio y sonrió. Era la primera vez que veía aquello con tanta nitidez. No era un bulto, no era delirio, era real, y estaba allí por causa del baúl, por causa del legado de Antonio, y tal vez por mi causa también. A la mañana siguiente, el rancho parecía más quieto que nunca. No un silencio común, sino un tipo de mudez sofocante, como si el propio aire estuviera a la espera de lo inevitable. El cielo, grisáceo, sin sol ni viento. Los pájaros no cantaban, y los pocos animales que quedaban parecían escondidos, acorralados. Yo mismo evitaba mirar a los rincones de la casa. Tenía miedo de ver algo observándome otra vez. Fue en ese estado que decidí hacer lo que tal vez debía haber hecho desde el principio. Deshacerme del baúl. Agarré una pala, amarré el libro con trapos de cuero y cuerda gruesa y cargué todo hasta la parte más antigua del terreno, donde mi abuelo había enterrado una mula que murió maldita, según decían los más viejos. Nadie pisaba más allí. Era el lugar donde las hierbas crecían torcidas, donde el suelo era más oscuro, donde los perros evitaban olfatear. Empecé a cavar. Cada vez que la pala golpeaba el suelo, una sensación mala se apoderaba de mí. Era como si algo debajo de la tierra susurrara, tratando de impedir que continuara. Pero seguí. Sudado, febril, mareado, pero decidido. Al enterrar el baúl, el libro y todo lo que vino con él, hice la señal de la cruz. Murmuré algunas oraciones que mi madre me enseñó cuando era niño y cubrí todo con tierra. Enterré también una cruz hecha con pedazos de cerca vieja, clavándola con rabia, como quien sella una tumba prohibida. Esa noche pensé que todo habría terminado, pero lo que vino fue peor. Soñé con Antonio, pero ya no era él. Estaba deformado, con el rostro quemado y los ojos vacíos. Me decía que lo que estaba enterrado ahora formaba parte de mí, que había aceptado el regalo, que no se deshace de un pacto solo echando tierra encima. Me desperté con el sonido de los toros corriendo en el pasto, como si algo los hubiera asustado, y una risa, la misma que oí en la plantación semanas atrás. La risa de la criatura.
Me quedé días sin dormir. El baúl puede haber desaparecido de la casa, pero la presencia, esa se quedó. Las voces continuaban, las figuras también. A veces veo a Antonio caminando entre los maizales al atardecer. Otras, oigo golpes viniendo del sótano, aunque esté cerrado con candado. Intenté llamar a un cura viejo de la región, pero se negó a venir. Dijo que ya sabía lo que rondaba por aquí. Este rancho ya no pertenece solo a los vivos, dijo por teléfono. Cuidado con lo que guardas, incluso después de muerto. Sin elección, intenté hacer lo que Mariana me había indicado. Conocía una antigua iglesia en ruinas en la región, pero su tierra estaba bendecida. Hace muchas décadas, cuando el lugar fue construido, un sacerdote consagró y bendijo toda la tierra y después la iglesia, cuando estuvo lista. Hoy, nadie iba más allá. Quedaba en una hacienda cerca del rancho que estaba abandonada. Nadie vivió más allí para cuidar el lugar, así que quedó en ruinas. Cargué ese baúl en mi camioneta de trabajo y el libro. Llevé también una pala. Fui hasta la antigua hacienda y estacioné lo más cerca que pude de las ruinas de la iglesia para no tener que cargar el baúl. La iglesia ya no tenía techo, se había derrumbado, pero sus paredes aún estaban en pie y se podía ver que debió haber sido un lugar muy bonito. Ahora, la maleza se había apoderado. Al mirar bien el lugar, vi que no sería posible enterrar dentro de la iglesia, pues el piso era de cerámica y había resistido bien al tiempo. Entonces, elegí otro lugar, aún en Tierra Santa. Me llevó casi toda la noche, pero abrí un hoyo profundo en el suelo al lado de una de las paredes de la iglesia, y puse el baúl allí dentro, cubriendo todo lo mejor que pude. Después, hice una oración, lo mejor que pude, y pedí a Dios que me bendijera y me protegiera de ese mal, ayudando también al alma de mi hermano a seguir adelante. Volví a casa exhausto de cuerpo, pero con el corazón más ligero. El rancho estaba en silencio, ninguna señal de la entidad, sin pasos, sin ruido, nada de susurros o voces. Cuando entré, sentí que lo que había venido con ese baúl se había ido con él y ya no estaba en mi casa. Todo quedó tranquilo, por 1 año. Hasta que una noche soñé que estaba en la iglesia abandonada, y el hoyo que hice para enterrar el baúl estaba abierto. Dentro de él, el baúl estaba abierto y el libro ya no estaba allí. Sentí un apretón en el pecho y oí una voz detrás de mí. «Vamos a estar vigilándote». Cuando me giré para ver quién era, me desperté. Estaba sudado, aterrorizado y sentía como si alguien me observara de cerca en algún lugar. Encendí la luz y no vi nada. Entonces tuve un presentimiento. Alguien vino a buscar el libro y sabían que yo sabía demasiado. Ahora estaba marcado, lo que fuera que fuese, no me dejaría en paz. Desde entonces ya no soy el mismo. Siempre sueño que estoy en la iglesia mirando ese hoyo y el baúl abierto, y siento que alguien está conmigo, muy cerca, aunque no pueda verlo. En el rancho nada más serio pasó, pero a veces juro que siento a alguien mirándome, pero cuando me volteo, no hay nadie. Esta es mi historia, y si me permiten un consejo, cuando sientan que algo está mal, no duden de su intuición. Aunque piensen que se están volviendo locos, aunque la gente diga eso, confíen en lo que sientan. Pueden estar en lo cierto y librarse de algún gran problema. Buenas noches a todos en la comunidad. Nunca pensé que tendría una historia para contar aquí hoy, pero lo que me pasó necesita ser dicho. Me llamo Miguel, y todo ocurrió hace 20 años atrás, en 2005, cuando yo era más joven y menos miedoso, pero quién sabe, si hubiera sido más cuidadoso, no estaría aquí contando esta historia hoy. Mi vida siempre fue simple, marcada por el ritmo lento e implacable del campo.
Vivo en un pequeño pueblo llamado San Martín, escondido entre colinas onduladas y campos de maíz que se extienden hasta donde alcanza la vista. Aquí, el tiempo parece pasar con más calma. Cada día se desarrolla como una oración silenciosa a los dioses de la tierra, y los rituales antiguos aún tienen un lugar en el corazón de los habitantes. Desde que recuerdo, mis días comienzan antes de que el sol despunte. La luz pálida del amanecer penetra por las rendijas de la ventana de nuestra casa de adobe, trayendo consigo el aroma inconfundible de la tierra húmeda y la vegetación que se renueva. Yo vivo alejado del centro, casi en la zona rural del pueblo. Y mi tierra es grande, herencia de mis padres. Entonces, tenemos espacio para algunos animales aquí. Al lado de la casa, el corral alberga a nuestras 2 vacas lecheras, Mima, la más dócil y siempre tranquila, y Dolores, de temperamento un poco más fuerte, además de nuestro caballo, que tiene la mirada atenta y el paso firme. Mi esposa, Mirna, ya está lista, preparando el café con ese aroma embriagador de canela y café recién hecho, mientras los niños, Gael y Lía María, arreglan sus mochilas para la escuela. Cada detalle de nuestro cotidiano está imbuido de tradiciones que mis padres y los antepasados mantuvieron vivas. Alrededor de nuestra casa hay un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, donde Mirna coloca diariamente algunas flores frescas y velas encendidas pidiendo protección y bendiciones. En las plazas del pueblo, las fiestas patronales se celebran con misas, danzas folclóricas y banquetes que parecen suspender el tiempo. Somos un pueblo que vive de fe y superstición, y muchos creen que la tierra tiene alma, que cada colina, cada arroyo, guarda secretos ancestrales. Y es justamente sobre una de esas colinas que se cierne una leyenda que, a pesar de haber sido siempre tratada con una mezcla de respeto y temor, nunca me convenció completamente. La fina colina de las voces, como la llaman, se eleva solitaria en la parte más alejada del pueblo, cubierta por una vegetación que parece desafiar el paso del tiempo. Dicen que, cuando el viento sopla fuerte y la noche se hace profunda, se pueden oír susurros inexplicables y ver luces que danzan en su cima. Nadie se atreve a subir hasta allá después del atardecer. Para los más supersticiosos, la colina es un portal a otro mundo, un lugar maldito donde espíritus antiguos vagan en busca de redención o venganza. A pesar de toda esa fama, yo siempre creí que se trataba solo de historias contadas alrededor de fogatas, de mitos que los mayores usaban para mantener a los niños lejos de peligros imaginarios. Al fin y al cabo, mi vida estaba dedicada al trabajo, cuidar de las vacas, atender a los animales, recoger la leche que, diariamente, vendría a nuestra mesa y al mercado del pueblo. Yo no tenía tiempo para meditar sobre lo sobrenatural. Las preocupaciones eran más prácticas. ¿Cómo garantizar que el ganado estuviera seguro y que las tareas se cumplieran con la disciplina heredada de mis padres? En las mañanas que se sucedían, el pueblo despertaba con una cadencia rítmica. Gael, con sus 12 años, ya era lo suficientemente responsable para ir solo a la escuela, mientras que Lía María, con 8, iba acompañada por la vecina Doña Rosa, una señora respetada que siempre tiene una palabra de consuelo y consejos sabios para los pequeños. Mirna, con su manera serena, se dedicaba a la casa y a la preparación de las comidas, mientras yo me dirigía a los campos. Caminando por el polvo del camino de tierra, veía los rostros conocidos de los vecinos, oía los saludos cálidos y las historias del día anterior. Todo parecía tan normal, tan arraigado en la rutina, que a veces me olvidaba hasta de la leyenda de la colina. Sin embargo, una tarde, cuando el sol se pone y la sombra se alarga entre los árboles, algo empezó a cambiar. Yo estaba terminando el día de trabajo en el corral, revisando el estado de los animales y cerrando las porteras, cuando noté algo inusual.
Una de las vacas, Mima, había desaparecido. Nunca vi a Mima huir por voluntad propia. Siempre fue dócil, obediente y estaba acostumbrada a quedarse cerca del rebaño. Mi corazón se aceleró. Sin vacilar, tomé mi sombrero de paja. Agarré la cuerda y fui en su búsqueda, montando mi caballo que siempre me lleva por los senderos del rancho. Mientras cabalgaba, la brisa tibia de aquella tarde se transformaba gradualmente en un viento frío que parecía susurrar secretos. El camino me llevó hacia la base de la temida colina. El contorno oscuro de la elevación emergía contra el cielo crepuscular, sus laderas cubiertas por una vegetación espesa que, a distancia, adquiría un tono plateado bajo la luz menguante. Yo sentía una incomodidad creciente, un presentimiento que, por un instante, me hizo dudar de mi decisión. Pero el instinto de padre y criador habló más fuerte. Mima necesitaba ser encontrada. Al acercarme, el ambiente se transformó. El silencio era absoluto, roto solo por el latir de mi corazón. Las sombras entre los árboles parecían moverse con voluntad propia, y el aire tenía un olor a tierra mojada mezclado con algo indefiniblemente antiguo. Fue en ese momento que, sin darme cuenta, la leyenda de la colina dejó de ser solo una historia para contar y se convirtió en una presencia palpable. Llegué a un claro en la base de la colina, donde las huellas en el suelo indicaban que Mima había pasado. Me bajé del caballo, los ojos fijos en el horizonte, donde la silueta de la colina se erguía amenazadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un breve instante creí oír una voz distante, casi imperceptible, que llamaba mi nombre. Me reprendí, diciéndome que era el cansancio jugándome una mala pasada. Continué avanzando, con la linterna colgada en el cinturón, iluminando el camino sinuoso entre los arbustos secos. Los sonidos del campo habían sido sustituidos por un silencio cargado, donde cada hoja que caía y cada ramita que se quebraba sonaba como una advertencia. Fue entonces que divisé a Mima, parada en un pequeño claro, pero no como la conocía. Estaba inmóvil, los ojos vidriosos y la postura extraña, como si estuviera hipnotizada por algo que yo no podía ver. Cuando me acerqué para llamarla, algo inusitado ocurrió. Una figura etérea, casi translúcida, apareció flotando rápidamente entre los árboles. Era como si una sombra cobrara forma, deslizándose con prisa, sin emitir sonido, pero con una energía que hacía vibrar el aire. No pude dejar de notar un brillo tenue a su alrededor, una luz difusa que la envolvía y parecía danzar en el aire. Mi instinto me impulsó a no mirar por mucho tiempo, y con el corazón acelerado agarré a Mima y con urgencia regresé a mi caballo. Mientras cabalgaba de vuelta al rancho, lo que vi en aquel claro se negaba a salir de mi mente. La imagen de aquella figura flotante, el brillo que la rodeaba y los susurros que parecían emanar de las propias raíces de los árboles permanecían como un eco. Llegué a casa con Mima, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo había sido despertado esa noche. Al cruzar el portón, noté que las luces de nuestra pequeña casa parpadeaban, como si fueran intentos de repeler una oscuridad que se acercaba. Mirna, que estaba preparando la cena, levantó los ojos y, por un breve instante, sus rasgos se contorsionaron en una mezcla de sorpresa y aprensión. Gael y Lía María, que llegaban de la escuela, notaron el clima pesado y el silencio que se instalaba antes incluso de que las palabras fueran dichas. Esa noche, después de la cena, me retiré poco a poco, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era fruto del cansancio y de una mente que, por un breve momento, se dejó llevar por la imaginación. Pero al cerrar los ojos, los susurros continuaban. En el silencio de mi cama, oía el nombre Miguel,
ser pronunciado en un tono casi imperceptible, viniendo de las sombras que se movían alrededor del cuarto. Yo sabía que la colina, esa misma que muchos evitaban después del anochecer, ahora se había convertido en parte de mi realidad. Y, mientras los primeros signos de un presentimiento sombrío se infiltraban en mi rutina, un pensamiento me atormentaba. Algo en aquella noche, durante la búsqueda de Mima, había cambiado para siempre el curso de mi vida. Algo de la leyenda que antes ignoraba, ahora pulsaba con una fuerza que no podía ser desmentida. Así, mientras la luz de la luna despuntaba entre las nubes y el viento continuaba susurrando secretos antiguos, me preguntaba si los habitantes del pueblo jamás comprenderían que no todas las leyendas son meras historias. Algunas se vuelven reales, grabadas en el destino de aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo conocido. Y yo, Miguel, ahora sabía que estaba a punto de enfrentar un terror que venía de más allá del tiempo, anclado en la propia esencia de este rancho y sobre todo en la misteriosa colina de las voces. En los días siguientes a aquella noche en la colina, nuestra casa en el pueblo ya no parecía la misma. Mientras la rutina del día seguía con el sonido distante de las campanas de la iglesia y el murmullo de los vecinos saludándose en las calles de tierra, dentro de casa la atmósfera cambió sutilmente. Me desperté una mañana con un extraño peso en el pecho. Mirna preparaba el café con su habitual aroma de canela y café fresco, pero yo sentía que el aire a nuestro alrededor estaba más denso, como si cargara un recuerdo antiguo y perturbador. Gael y Lía María, aun siendo jóvenes, parecían más silenciosos, como si hubieran captado algo que yo aún no podía comprender. A medida que el día avanzaba, comencé a notar pequeñas señales que no encajaban con nuestra rutina pacífica. En nuestro pasillo de adobe, objetos se movían de lugar sin explicación y una leve brisa fría, fuera de temporada, atravesaba las habitaciones. Durante la tarde, mientras revisaba algunas cuentas en la sala, oí un susurro, tan bajo que parecía venir del propio silencio de las paredes. No pude identificar la voz, pero repetía mi nombre en un tono triste y distante, como si alguien reclamara algo que hacía mucho había sido negado. Al atardecer, al mirar por la ventana, percibí una extraña luz parpadeante en el horizonte, viniendo de la colina que muchos evitan después de la puesta del sol. Recordé las viejas historias contadas por los ancianos del pueblo, que la colina estaba embrujada por espíritus antiguos y que, en noches de viento, se oían voces que contaban leyendas de tiempos pasados. Más tarde, mientras Mirna rezaba silenciosamente frente al altar de la Virgen de Guadalupe, sentí una presencia helada pasar por el pasillo, haciendo que las velas temblaran como si lucharan contra la oscuridad. Le pregunté si también había sentido algo, y sus ojos se llenaron de preocupación. Aun sin muchos detalles, admitió haber oído pasos leves y ver sombras moviéndose fuera de sincronía con la realidad. Por la noche, el ambiente dentro de la casa se volvió aún más inquietante. Mientras todos dormían, fui despertado por un sonido apagado proveniente del armario de la habitación de Gael. Me levanté despacio y, con el corazón acelerado, abrí la puerta. Nada allí fuera, solo el frío persistente y el eco distante de una voz que susurraba, «Miguel», pero era mi nombre, no el de nadie más. Cerré el armario apresuradamente, tratando de convencerme de que era solo la imaginación jugándome una mala pasada. Al final de aquel día, nos sentamos todos juntos en la sala, a la luz parpadeante de una única vela. Mirna sugirió que rezáramos, como hacemos en momentos de aprensión. Gael y Lía María se quedaron quietos, absorbiendo la tensión en el aire. Incluso mientras nuestras oraciones resonaban por los rincones de la casa, no podía quitarme de la cabeza el pensamiento de que la colina había traído algo cerca de nosotros. Algo que aún no se había revelado por completo. Lo que antes era una simple leyenda del pueblo, ahora se materializaba en pequeñas, pero inquietantes, señales que amenazaban perturbar la paz de nuestro hogar.
Y, a medida que caía la noche, el silencio de la casa parecía cargar el peso de un secreto antiguo, listo para revelarse. Aquella noche, el silencio del pueblo parecía más denso, y el aire cargaba un frío inesperado incluso bajo el cielo estrellado. Yo, Miguel, aún inquieto con las señales que se venían acumulando en casa, no podía olvidar la imagen de la colina. Era como si el lugar me llamara, como si algo allí estuviera esperando para ser descubierto. Cuando me di cuenta de que Mima había desaparecido del corral nuevamente, mi corazón se aceleró. Nunca vi a la vaca huir por voluntad propia, y menos 2 veces. Siempre había sido dócil y fiel. Sin pensarlo 2 veces, subí a mi caballo y partí hacia la colina maldita, la figura oscura que, desde siempre, rondaba el horizonte del pueblo, mientras cabalgaba por el camino de tierra. El crepúsculo se transformaba en un manto de sombras, y cada palmo del camino parecía envolverme en un silencio casi sobrenatural. El paisaje cambiaba a medida que me acercaba al lugar. Los árboles, antes exuberantes, se volvían retorcidos y escasos, y el sonido del viento entre ellos se mezclaba con un murmullo que no podía identificar. Al llegar a la base de la colina, noté que el suelo estaba húmedo, como si una neblina fina se levantara de la tierra. Las huellas dejadas por Mima me condujeron hasta un claro pequeño y aislado, donde la luz de la luna pintaba el paisaje con tonos plateados e inquietantes. Allí, en medio de la nada, encontré a Mima. Estaba parada, con ojos vidriosos como hipnotizada. Acercándome con cuidado, empecé a llamarla en voz baja, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo cambió en el aire. Una sensación eléctrica recorrió mi cuerpo y, en un instante, percibí una figura flotante surgiendo entre las sombras de los árboles. Era una mujer, pero no como cualquier mujer. Su presencia era etérea, casi translúcida, envuelta por una luz tenue y azulada que contrastaba con la oscuridad de la noche. Se movía con prisa, como si intentara escapar o, al contrario, cumpliera una misión urgente. Por un breve momento, mis ojos se fijaron en su rostro indefinido. No había rasgos que la humanizaran, solo una mirada profunda que parecía cargar siglos de dolor y desesperación. En un impulso que no sé explicar, extendí la mano y toqué la figura. Al hacerlo, sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda, como si miles de dedos fríos hubieran pasado por mí. Por un instante, el tiempo pareció desacelerar. La mujer casi flotó hacia mí, y sus ojos, si es que así puedo llamarlos, brillaron intensamente, como si pudieran ver dentro de mi alma. La sensación fue tan intensa y perturbadora que, sin pensar, agarré a Mima, que aún permanecía inmóvil y distante, y di rienda suelta al caballo. Partí a toda velocidad, dejando atrás aquel lugar maldito y la figura que ahora se mezclaba con la penumbra de la colina. Durante la huida, el viento parecía cargar susurros, como si la propia colina gritara en desesperación. No me atrevía a mirar atrás, pero sentía algo acompañándome. El sonido de los cascos de mi caballo retumbaba en el sendero, y mi mente hervía con preguntas. ¿Qué era aquella mujer? ¿Quién era realmente? Y lo más perturbador, ¿por qué sentí que ella de alguna manera me reconocía? Al regresar a casa, el ambiente familiar parecía haberse transformado. La puerta de la sala estaba entreabierta, y un frío inexplicable flotaba en los pasillos. Mirna, que siempre mantenía la calma, me lanzó una mirada confusa, pero nada más fue dicho en aquel momento. Sin embargo, esa noche, mientras me acostaba, el eco de aquel toque gélido y el brillo de los ojos de la figura no me abandonaban. En los momentos de silencio, cuando la oscuridad parecía apoderarse de la habitación, oía los susurros distantes, como si la colina estuviera tratando de hablar conmigo. Y, en un raro destello de valentía,
Me juré a mí mismo que jamás volvería a aquel lugar. No obstante, sabía que ahora algo había sido marcado en mi vida, algo que no sería fácilmente borrado. A partir de ese instante, me di cuenta de que la presencia de la colina se había infiltrado en mi existencia y que el extraño encuentro sería solo el comienzo de una serie de manifestaciones que amenazarían no solo a mí, sino a todos los que amo. La sensación de haber tocado lo imposible, de haber probado el frío del otro lado, se convirtió en una sombra permanente que me seguiría donde quiera que fuese. Después de aquella noche fatídica en la colina, la sensación de inquietud que había traído de vuelta a casa se transformó en un terror palpable. Lo que antes eran meros susurros y sombras, ahora se materializaba con una fuerza que nunca imaginé posible. En los primeros días, intenté continuar mi rutina con la misma determinación de siempre, pero pronto me di cuenta de que la presencia que me había acechado en la colina no se limitaba al campo. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, ahora parecía invadida por una energía hostil. Cada rincón, cada recoveco de nuestras habitaciones parecía esconder un secreto sombrío. Una mañana, al despertar, encontré a Mirna en la cocina, mirando fijamente por la ventana. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban llenos de un pavor silencioso. Me dijo que durante la madrugada oyó pasos pesados en el pasillo, como si alguien o algo estuviera caminando por el suelo de tierra apisonada. Yo, aún dominado por el frío de aquel encuentro en la colina, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, mientras la luz de la luna se derramaba por las rendijas de las ventanas, los acontecimientos alcanzaron un nuevo nivel. Me había despertado nuevamente con el sonido de susurros, pero esta vez no eran palabras sueltas, eran gritos ahogados, clamorosos, que parecían venir de dentro de las propias paredes. Me levanté y, con la linterna en mano, recorrí cada pasillo. Las sombras danzaban en movimientos frenéticos y en una de las habitaciones vi el reflejo de una figura que se movía rápidamente. Cuando me giré, el espacio estaba vacío, pero la sensación de ser observado persistía. Gael, que solía ser curioso y valiente, llegó de la escuela más temprano ese día, con el rostro marcado por el miedo. Dijo que, durante la clase, una voz, como un lamento profundo, parecía llamarlo desde el patio. Lía María, aun siendo pequeña, comenzó a tener pesadillas. Afirmaba que veía a una señora de ojos tristes y cabello al viento, parada en la puerta de su habitación, implorando ayuda. Yo intentaba mantener la razón, diciéndome a mí mismo que todo era fruto del cansancio o de la imaginación fértil de los niños. Pero, a medida que pasaban los días, la atmósfera de la casa se volvía cada vez más opresiva. Los objetos se desplazaban de sus lugares sin explicación. Una silla que estaba apoyada en la pared al día siguiente aparecía en medio de la sala, y los utensilios de cocina, siempre bien organizados, parecían haber sido reordenados a la fuerza. Cierta noche, mientras Mirna dormía profundamente, fui despertado por un sonido agudo, el tintineo metálico de algo cayendo. Me levanté con el corazón acelerado y fui hasta la sala. La mesa de madera, donde reposaba el florero, estaba rota en pedazos. Los fragmentos reflejaban la luz temblorosa de la vela que mantenía encendida, y en cada pieza percibía trazos que recordaban, de forma casi imperceptible, el contorno de manos. Decidí que necesitaba enfrentar lo que estaba sucediendo. Tomé la cruz que colgaba en la pared del pasillo y, con las manos temblorosas, fui hasta el altar improvisado que Mirna mantenía frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Allí, rezamos juntos, pidiendo protección e implorando por paz. Pero, incluso en medio de las oraciones, la sensación era que estábamos lidiando con algo que no podría ser alejado tan fácilmente. Esa misma noche,
Cuando el reloj de la sala marcó la medianoche, sentí un cambio súbito en la temperatura del ambiente. El aire se volvió tan frío que mis manos, enguantadas, casi no podían sostener la linterna. Fue entonces cuando oí, bien alto y claro, un llanto que parecía venir del propio suelo. Era un lamento cargado de dolor, tan intenso que hizo que dejara de respirar por un instante. A través de la oscuridad vi, por el brillo débil de la linterna, una figura femenina. Flotaba levemente, con los brazos extendidos, como si buscara algo o alguien. Sus ojos, vacíos y tristes, parecían reflejar la desesperación de un pasado olvidado. Mi instinto me gritó que huyera, pero algo en aquella imagen me paralizó. Recordé las historias antiguas que había oído de los ancianos del pueblo, cuentos de almas perdidas, de espíritus que vagan en busca de redención o venganza. Y, en ese momento, supe que la figura frente a mí no era solo fruto de mi imaginación. Era real y cargaba consigo el peso de una maldición que parecía haberse infiltrado en nuestra casa. La figura se acercó lentamente y pude distinguir detalles que antes eran imperceptibles: vestimentas gastadas y sucias, rastros de lágrimas secas en el rostro y una mirada que desbordaba tristeza y rabia. Al pasar por mí, sentí un toque helado, como si dedos de otra dimensión hubieran rozado mi piel. El impacto fue tan intenso que casi caí y por un breve momento el tiempo pareció desacelerar, dando espacio para que aquella presencia se afirmara. En el instante en que se alejó, el silencio retornó, pero ya no había la misma calma de antes. Cada paso que daba dentro de la casa era acompañado por el eco de algo que no se podía ver. Yo sabía, con una claridad amarga, que la colina había traído a nuestro hogar no solo una leyenda, sino una presencia que ahora nos marcaba. Al volver a mi habitación, aún tembloroso, escuché los últimos murmullos del viento allá afuera, como si la propia noche susurrara advertencias. Y aun mientras los primeros signos de madrugada se hacían presentes, me pregunté si, alguna vez, lograríamos recuperar la paz que antes nos pertenecía. La sombra que ahora rondaba nuestra casa era un recordatorio constante de que algunos secretos jamás deben ser revelados y que ciertos legados traen consigo un precio demasiado alto para ser pagado. Tras noches de inquietud y manifestaciones que parecían desmentir toda la paz que conocíamos, decidí buscar respuestas entre los ancianos del pueblo. En una tarde gris, me senté en la pequeña plaza frente a la iglesia, donde los rostros arrugados y los ojos sabios de los más viejos eran testigos de historias antiguas. Allí, el anciano don Ernesto, con su voz ronca y pausada, me contó que desde hace tiempo se hablaba de un ritual ancestral para apaciguar a los espíritus perturbados que habitan la colina. Según él, la ofrenda debía realizarse al atardecer, con elementos sagrados que mezclaban la fe católica con las costumbres indígenas. Don Ernesto explicó que, para consagrar la ofrenda, que involucraba pan de muerto hecho en casa como manda la tradición y una bebida fuerte, sería necesario recoger tierra de la colina, aquella misma tierra que, según las leyendas, guarda las marcas de los antiguos rituales y sacrificios. Junto a la tierra, deberíamos traer una vela hecha de cera de abeja, simbolizando la luz que guía a los espíritus hacia la paz, y una rama de romero, que en la tradición mexicana se usa para purificar ambientes y alejar el mal. Por último, era indispensable entonar una oración en español, mezclada con palabras de lenguas nativas, que según don Ernesto, tenía palabras de poder poderosas para sellar el pacto con el mundo espiritual. Aquella noche, con el cielo teñido de naranja y púrpura, reuní esos elementos. Tomé un puñado de tierra oscura, hasta entonces guardada en una pequeña bolsa de tela, la vela artesanal y el romero fresco que recogí en el patio. Me dirigí, montado en mi caballo, hasta la base de la colina.
El camino estaba desierto y el silencio solo era interrumpido por el susurro de las hojas secas. Al llegar a un claro en el pie de la colina, preparé el altar improvisado con una tabla de madera rústica y extendí la tierra en un pequeño círculo. Coloqué el pan de muerto y serví un vaso de mezcal de buena calidad, el mejor que pude encontrar. Con la vela encendida, el romero reposando al lado y el corazón cargado de esperanza y miedo, entoné la oración enseñada por don Ernesto. Mis palabras mezclaban el Padre Nuestro con cánticos indígenas, como si la voz de los antepasados resonara en el viento. El aire parecía vibrar, y por un instante, las sombras danzaron alrededor del altar, como si los espíritus se hubieran reunido para escuchar. Mientras finalizaba el ritual, sentí una leve brisa que apagó momentáneamente la vela, solo para verla reencenderse sola. Fue una señal de que el ritual estaba siendo aceptado, de que la maldición estaba siendo, al menos, parcialmente apaciguada. Al recoger los objetos y prepararme para regresar, miré una última vez hacia la colina. El lugar, iluminado por la luz tenue del crepúsculo, parecía menos amenazador, pero aún cargaba un aire de misterio que me inquietaba. En los días que siguieron, las manifestaciones en la casa disminuyeron. Las voces susurradas cesaron. Los objetos volvieron a su lugar, y la inquietud dio paso a una calma que, aunque temporal, trajo alivio para mí, Mirna y nuestros hijos, Gael y Lía María. El pueblo comenzó a retomar su rutina, y la leyenda de la colina volvió a ser contada como un episodio más entre tantos, sin la intensidad aterradora de los días anteriores. Sin embargo, no todo fue borrado. En mis sueños, la colina continúa hablándome. Veo una sombra solitaria, de forma vaga e indistinta, que se mueve lentamente entre los árboles, como si me llamara para regresar. A veces, al anochecer, mientras camino por la calle principal del pueblo, percibo una silueta distante en la ladera, un recuerdo silencioso de que los espíritus, incluso cuando son apaciguados, nunca desaparecen por completo. Aún llevo esa marca en mi corazón. El ritual me dio paz momentánea, pero la sensación de que algo aún habita aquella colina, una presencia que, de vez en cuando, me llama de vuelta, permanece. Así, vivo con la certeza de que, aunque el mal haya sido contenido, los restos de la maldición persisten como cicatrices que el tiempo no logra curar por completo. Y siempre que la brisa toca mi rostro o cuando el crepúsculo tiñe el cielo, recuerdo que, en algún lugar, las sombras continúan susurrando, llamando por lo que quedó atrás. Muchas gracias si nos has acompañado hasta el final. ¿Ya conoces nuestro ebook de historias de terror? Dejaré el enlace en el primer comentario fijado. Hasta la próxima jornada.